Esta no es la ciudad más grande de Eslovenia. Este país no es el más grande de Europa. Y este club, el Celje, no es, ni de lejos, el que más títulos tiene en todo el país. Y aún así, ha hecho historia. Ningún otro club esloveno había llegado a cuartos de una competición europea. Y lo han hecho solos. Nadie daba un duro por ellos. Compitiendo en fases previas desde julio, más que ningún otro club en Europa, superando barreras y rivales contra los que jamás habrían imaginado enfrentarse. Victoria Guimaraes, Betis, Jagiellonia, Apoel, Lugano... Sin ayudas, sin llenar el estadio, hasta hoy. La noche que les cambiará la vida, el partido de fútbol más importante de la historia del país, la primera vez que llenarán su estadio, contra la Fiorentina, ni más ni menos, con toda Eslovenia mirando y con dos locos españoles en el césped que siempre creyeron que esto podía pasar. Que el fútbol es lo bonito, ¿no? Que no gana siempre el mejor. Vamos a vivir historia, y si quieres saber cómo se ha hecho realidad, esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. Benfica, Panathinaikos, Olympique de Lyon, Bayern de Múnich, Celtic, PSV y Nogometni Club Celje. Este igual te suena un poco menos, pero todos los que os he dicho son clubes que han llegado a los cuartos de final de una competición europea. Y el último, el Celje, lo hace aquí esta noche. Cuando digo aquí me refiero a Celje, este pueblo en Eslovenia de unos 38.000 habitantes. Es decir, poco más o menos como Teruel. ¿Os imagináis al Teruel jugando cuartos de final de una competición europea? Pues ese es el rollo. Okay, just hold on. Hold on. O sea, esto es speeding. Okay, thank you. Eslovenia en general es lo que podéis ver, un país tranquilo, relajado, verde, pequeño, sobre todo pequeño. Para que os hagáis una idea, en Eslovenia viven un poco más de 2 millones de habitantes. En toda el área metropolitana de Madrid viven más de 6,5 millones. Es decir, 3 veces lo que todo el país de Eslovenia. Es una barbaridad. Si Eslovenia es un país tranquilo, Celje lo es todavía más, ya lo estáis viendo. Naturaleza, muy poca gente por las calles, este precioso lago a apenas 5 minutos del centro de la ciudad, un castillo, animales por los prados, casas de campo... Un sitio bastante guay, la verdad. La tranquilidad en Celje hoy solo la van a romper los cientos de hinchas que vienen de la Fiorentina. ¡Forza Fiorentina! A ver, Alex, quiero que la gente tenga otra opinión. ¿Qué te está pareciendo Celje? Pero solamente puedes utilizar 10 palabras. En 2 te lo digo. ¿Vale? De locos. Te faltan 8. No vendría aquí a vivir, ¿Vivir? 5, te faltan 3. pero un par de semanitas... Sí. Y cierro ahí con las 10. Ha quedado bastante claro. Sí. Un sitio tan tranquilo y tan verde es el escenario ideal para practicar, claro, deporte. Por eso, de un sitio tan pequeño han salido estrellas absolutas, como Luka Doncic, Tadej Pogačar o Jan Oblak. Volviendo al fútbol, a ver, si hay poca gente en la calle, imaginaos en el estadio. Aquí viene muy poquita gente a ver al Celje. De hecho, en todo el país la afición al fútbol no es mayoritaria. El estadio más grande de todo el país tiene 16.000 asientos y es que, tristemente, no necesita más. A ver, os tengo que ser sinceros. Se nos ha ido la olla viniendo a Eslovenia. Pero si no lo hacemos nosotros, esto no lo hace nadie. Y lo hacemos por vosotros, para que veáis vídeos espectaculares y raros, diferentes. Tampoco os voy a pedir gran cosa, pero hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita, muchísima. Simplemente dándole a un botón que es completamente gratis, el botón de suscribirse, nos ayudáis una barbaridad a continuar haciendo este tipo de vídeos. Así que cuento hasta 3 y le dais. 1, 2 y 3. ¿Estáis suscritos ahora? Espérate que hay más. Porque todo este viaje nos lo hemos pagado nosotros, no tenemos ningún patrocinador ni nadie que nos ayude, así que por eso hemos abierto la membresía del canal. Os ofrecemos vídeos exclusivos como entrevistas que hemos hecho aquí o vídeos probando comida eslovena, regalos, sorteos mensuales, podéis entrar al Telegram a charlar con nosotros, podéis venir a los viajes, en fin, un montón de premios simplemente pulsando el botón unirme, apoyando a este canal para que podamos seguir viajando y vosotros tendréis esas recompensas. Venga, ahora sí, seguimos con el vídeo.
Se nota que hoy no es un partido cualquiera. Hoy, queridos amigos del canal, se va a llenar este estadio por primera vez en toda su historia. Seguramente en el partido más importante que el Celje ha jugado jamás. Pero no solo el Celje, ¿eh? Ningún club esloveno ha jugado, ha vivido lo que va a jugar hoy aquí el Celje. Por primera vez en la historia del fútbol de este país, por primera vez, un equipo esloveno va a jugar los cuartos de final de una competición europea. Y eso es noticia nacional. El país se ha paralizado y la gente que va a venir hoy aquí no es de Celje. Es de Maribor, es de Ljubljana, es de todos los puntos de Eslovenia. Porque hoy este partido lo juega el país entero. Es la primera vez que competimos en una competición tan grande, tan importante para el Celje, ¿no? Para Eslovenia. Probably the most important one. The biggest game so far. Like a small club like this is like probably unbelievable for the football history of Slovenia. Most important of the history, I think. We didn't think we'd make it past the league stage, but here we are, so it's real. ¿Y qué narices estáis haciendo vosotros aquí? Os preguntaréis. Bueno, primero que lo estáis viendo, es una historia brutal. Segundo, que aquí juega mi amigo y castellonense como yo, Juanjo Nieto, al que hemos seguido en toda su carrera. Hemos hecho vídeos con él en Oviedo, en Alicante, en Almería y evidentemente teníamos que visitarle en Celje. Y tercero, que el entrenador de este club es una leyenda del fútbol español. Albert Riera ha jugado en el Liverpool, en el Manchester City, en el Español, en el Mallorca. Y ojo, juega muy bien al fútbol y tenía ganas de verle, de conocerle y de saber qué narices hacen estas dos personas en Eslovenia, un país raro a nivel futbolístico, pero que, cuidado, todavía no he dicho la última palabra. ¿Por qué vengo aquí? Es porque, me salió esta oportunidad para poder trabajar ya no solamente de jugador, sino también a ver el que voy a hacer después. Fue muy breve mi paso como jugador, fueron 6 meses solamente, entonces en 2 equipos, además del Saber y el Koper. Lo primero que hice fue buscar dónde estaba, fue buscar el club, porque la verdad que no tenía ni idea. Es un país que me ha dado la oportunidad de poder entrenar y yo obviamente he dado y he querido dar y lo he hecho con cariño y motivado porque es verdad que también me ha alimentado el que me hayan respetado y que me hayan valorado. Desde que era pequeñito hasta los 17 años, con los 17 años estaba jugando en el equipo de mi barrio, con 3 equipos en un fin de semana y al final pues ahora mira, estoy ahí 10, 11, 12 años después, estoy jugando a nivel profesional en Europa. Ellos ya habían ganado la Liga el año pasado y dijeron, ahora queremos Europa. Y entonces por eso me buscaron a mí, ¿no? El motivo más claro por el que vine aquí era vivir la experiencia de poder jugar en Europa. Y mi promesa el primer día fue poner al Celje en Europa. Victoria Guimaraes, Betis, Jagiellonia, Apoel, Lugano, Fiorentina que vamos a jugar. Y lo hemos hecho, hemos puesto el Celje. Celje no estaba en el mapa de Europa. Poder jugar estos históricos cuartos de final en Europa es... Bueno, demostrar que el fútbol que el fútbol es lo bonito, ¿no? Que no gana siempre el mejor, no gana solamente el favorito en el papel. Y es también enseñar a otros equipos que se puede. Estar en segunda división muchas veces de no luchar por nada, saber que ibas a ir a un equipo que ibas a luchar por ganar trofeos, por estar compitiendo en Europa, al final eran varias motivaciones como esa, ver que el equipo el año pasado había ganado la Liga de aquí, pues era un poco esas cosas. Yo he dicho que el que hayamos llegado a cuartos de final no es casualidad, no es coincidencia y te voy a decir el único secreto, que es jugar, aunque juguemos en Europa o vamos a jugar contra el próximo partido que jugaremos con 200 personas en la grada, jugamos de la misma forma, es decir, jugamos un fútbol con un estilo, una identidad muy clara, ofensivo. Sí, hemos ido superándonos poco a poco, porque al final hicimos historia metiéndonos ya en la fase de grupos de Europa, luego hicimos también historia pasando a cuartos y al final es como un poco que hemos ido superándonos, lo hemos ido creyendo y ahora pues al final estamos disfrutando que es lo importante. Mira, por ejemplo, yo como os he dicho, mi objetivo era poner a Celje en Europa, personal, y el personal del club era poder llenar este estadio. Este estadio lleva desde 2000, me parece que se construyó en 2001. 2001 hubo una ampliación de 4.000 o 5.000 asientos en el 2003 o 2004. 20 años se había llenado este estadio.
Pero bueno, en Europa al final pues hemos conseguido que se enganche más, poco a poco al estadio ha ido viniendo más gente y es una cosa que también agradece la ciudad y el club. Mañana lo llenaremos y eso era el objetivo o el sueño que tenía nuestro presidente. ¿Y aquí cómo son los fans? Os preguntaréis. ¿Les importa el fútbol? ¿Hacen ruido? ¿Vienen muchos? ¿Son peligrosos? Vamos a descubrirlo. Para descubrirlo me he querido meter hasta la cocina de la cultura ultra en Eslovenia y hemos quedado, ojo, con el jefe de los ultras en el bar que controlan ellos para preguntarles si podemos grabarlo todo. Se han reído y nos han dicho que va a ser el partido más espectacular en la historia del fútbol en Eslovenia. El partido más importante en la historia del fútbol en Eslovenia y que tienen una preparada que la van a liar. ¿Qué tendrán preparado? Está literalmente todo el estadio cantando. Imagínate ser jugador del Celje, estar acostumbrado a que aquí vengan 1000 personas y que hoy esté toda Eslovenia apoyando tanto a los que están dentro como a los que están fuera. Ojo a esto, esta es la tribuna normal, aquí está todo el mundo, damos 1, 2 y 3 pasos y nos encontramos en un edificio de oficinas pegado al campo con las escaleras de emergencia llenas de gente viendo el partido. Yo no había visto que hasta dentro de la propia oficina, en la ventana, está la gente viendo esto. No había visto una cosa igual en mi vida. Escúchame, Alex, todo esto es una ocasión, Todo esto es una ocasión, La pide esta tarada total. Es una locura. Dime la verdad, ¿tú te imaginabas que el fútbol en Eslovenia era esto? ¿Tú te imaginas que mete un gol? Nos tiramos para abajo. Bueno, como este es el partido de los récords y de los datos raros, vamos con uno más que os va a flipar. El Celje es el equipo de toda Europa que más tiempo consecutivo lleva compitiendo en competición europea. Gol de la Fiorentina. Os lo cuento luego. Bueno, ahora sí. No falta que metan otra vez. Lo que os decía, que el Celje es el equipo que más tiempo lleva compitiendo en Europa. Llevan compitiendo en esta temporada desde el 10 de julio. Desde el 10 de julio. ¿Por qué? Porque ganaron la temporada pasada la Liga de Eslovenia y empezaron a competir en la primerísima fase previa de Champions. Desde ahí, fases previas de Champions, de Europa League, de Conference, toda la fase de Liga de Conference, los playoffs previos, los octavos y estos cuartos. 18 partidos en total. Con este 19, una vuelta entera de primera división. 19 partidos. Y por si fuera poco, en todo este tiempo no han perdido aquí en casa. Estoy hablando mucho del Celje, pero hay que darle mérito a los 1500 tíos que han venido de Florencia para ver si esta vez pueden ganar la competición, porque no sé si lo sabéis, pero la Fiorentina el año pasado fue subcampeón de la Conference y hace 2 años fue subcampeón de la Conference. Y es un equipo con un solo título europeo, una recopa conseguida en los años 60. Merecen más que nadie la Conference porque han llegado más lejos que nadie y aquí están los tíos, 1500 personas un jueves para ver a su equipo en cuartos de final. Por esto me mola la Conference, no solo por los equipos pequeños, sino que también por los equipos de ligas grandes, como el Betis, como la Fiore, que no tienen tantos títulos, pero tienen la oportunidad en esta competición de levantar una competición europea. Pitos en el campo del Celje porque están revisando un posible penalti para la Fiore. Pues va a ser penalti para la Fiore. Queda mucho todavía.
Le quedan 5 minutos al Celje. La que acaba de sacar De Gea, madre de Dios. La que acaba de sacar De Gea. Y final. Madre mía, la que ha tenido el Celje. Increíble, los jugadores de rodillas. Partidazo. Este es el homenaje que se llevan los jugadores del Celje, de su afición, después de haberlo dado todo el estadio en pie, todo el estadio aplaudiéndoles. 19 partidos en competición europea, primera derrota en abril contra la Fiorentina, ni más ni menos. Aquí están orgullosos y queda la vuelta. Aquí acaba nuestra primera visita a Eslovenia, con el himno del Celje sonando, con 13.000 tíos abandonando el estadio, los ultras que nos han regalado los momentazos de las bengalas, los jugadores rindiéndose a ellos rindiéndose a los jugadores, y aquí descubrimos un país en lo futbolístico, un país que no llama la atención, que no destaca, que esta ha sido su mayor noche exitosa en Europa, pero que creo que tiene mucho que decir. Hay muy buenos jugadores y muy buenos aficionados. Oye, y un buen himno, ¿no? No está mal, no te mola, no le mola a Alex, espero que no tenga copyright. Señores, señoras, gracias al pub, la Ferrería, gracias a todos los que os habéis suscrito, nos vemos en la próxima, que queda mucha temporada. Pues a mí me ha molado el himno, oye, ¿qué quieres que te diga?